con material de archivo de la época, material grabado en cinta por artistas que trabajaron junto a nosotras como Vicente Ruiz, Enzo Blonder, Pancho Sala, Daniel de la Vega, Gonzalo Donoso, Marilis Alemán y Miguel Tapia. Bueno, ahora yo voy a leer lo que escribí sobre lo que ha sido para mí la experiencia del disco de las Cleopatras. En la novela Memorias de África de Isaac Dinesen, que es su seudónimo, porque su verdadero nombre es Karen Blixen. En un capítulo que se llama Los Caminos de la Vida, ella cuenta que cuando era una niña le mostraban unos dibujos, una especie de dibujos animados que se iban formando ante sus ojos mientras el artista contaba su relato. Este relato se contaba siempre con las mismas palabras para poder ir armando el dibujo. Llegado a un punto, el narrador comenzaba a dibujar un mapa con todas las idas y venidas que tenía un hombre durante una larga noche en que enfrentaba una serie de accidentes y obstáculos. A la mañana siguiente miraba por la ventana y se daba cuenta de que había hecho el dibujo de una cigüeña. La conclusión era que después de haber vivido un camino de obstáculos que parecían arbitrarios, finalmente descubriríamos un dibujo que nos sorprendería, hecho en todos sus detalles por nuestras idas y venidas y, claro, nuestras tribulaciones. Finalmente descubriríamos el sorprendente dibujo. Eso es el disco de las Cleopatras, el dibujo de ese tiempo, que se devuelve hacia nosotros reflejado nítidamente por la ciencia, el talento y la generosidad de Uwe Atom y la inteligencia de Iván Navarro. El video es un collage, una película ochentera hecha de material grabado en cintas. Ver nuestras imágenes en el soporte de su época me hace pensar en lo transitorio del soporte, el de ahora. Y cuando digo el de ahora, hablo del soporte y pienso en el soporte digital, pero las Cleopatras me contestan: el soporte es tu cuerpo, y vuelven a hacerme lo mismo que siempre han hecho conmigo, ponerme en un sitio inesperado y real. Frente a esto, solo puedo decir que siento que estamos en el mismo tiempo, en otro lugar. En este lado de la calle, ellos vuelven cansados en busca de sus pequeñas. Quiero caricias plenas, obscenas. Quiero caricias plenas, obscenas. Ese es mi plan ahora. Bueno, sobre el arte del disco, quiero decir que es natural recomponer este sorprendente dibujo que nos devuelve el pasado, darle una pincelada, como ordenar los retratos en un álbum, juntarnos con esas pinturas antiguas impresas en nuestro inconsciente desde siempre, con una pequeña luna que esconde la Cecilia en su pecho, lógicamente para mí sobre la nieve. Un caracol le sirve a la Patricia para afinar su oído y oír lo que le dicen los dioses, y el río y sus navegantes. He tomado algunas fotos antiguas y las he insertado en collage, recomponiendo el sorprendente dibujo del pasado con cosas del pasado. Vamos puliendo algo que en un principio nos pareció o me pareció circunstancial y ahora se transforma en uno de tantos símbolos de nuestro amor, de nuestras épocas, esta y la de hace 30 años, y seguimos juntas. El poder es de quien lo toma, a fuerza de amor o por el acero.
Pero no es un juego de muerte. Este es un juego que se juega para saciarse. Si ellos quieren entrar, que paguen. Si quieren entrar, que paguen. Si ellos quieren entrar, que paguen. Que paguen, que paguen, que ellos quieren entrar, que paguen, que paguen. Alto, bajo, medio, alto, 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 bajo, medio, medio. Esos son algunos de los tracks que pudimos rescatar de estas cintas que estaban en la cajita de zapatos de la Cecilia. Se perdieron muchos materiales. Vamos a ver si volvemos a encontrarlos por ahí para un futuro trabajo. Vamos a escuchar algunos pedazos de canciones también. Y yo les voy a leer un texto en el que estoy trabajando hace algunos años. Voy recomponiéndolo y armándolo para un futuro. Que contextualiza y narra las circunstancias de las Cleopatra y de mi vida con ella. Y creo que también narran las circunstancias históricas, porque creo que este es un disco que es una especie de rescate patrimonial, ¿no? Y creo que es importante, sobre todo porque además veo que hay esta gente joven, que comprendamos cómo nacen las Cleopatras y cuál era ese contexto político. Y decirles también que esta historia no termina porque las Cleopatras no es una producción no es una producción artística, es una historia de amor que se inició en 1086 y que dura hasta ahora. La tribu. Si el silencio se imponía a nosotros, éramos la bulla. En 1984 encontré mi tribu, una familia escogida, un movimiento artístico en el que confluían músicos, cineastas, actores, bailarinas y escritores, poetas, unidos por el deseo de romper tabús, encontrar espacios de expresión, fabricar ideas, crear nuevos lenguajes, dar rienda suelta a la experimentación, denunciar la represión, buscar aire y belleza, salvarnos del silencio y del aislamiento que se imponían. Era un movimiento vigoroso, intuitivo, concreto y dionisiaco, y nos transportaba al centro de la vida, ser y evolucionar. El acertado nombre Pinochet Boys marca esta tribu que, invocando esa potente realidad, pretendía deconstruir, revelándose al tedio, sin temor al caos, zambulléndose en una creatividad informal, inventándose desde las vísceras. Podíamos transformar la realidad, éramos alquimistas psicodélicos, y si bien la época nos marcaba como hijos de la dictadura, éramos capaces de transformar el plomo en oro. Del libro Pinochet Boys, banda que nunca grabó un disco hasta que apareció Hueso Records de nuevo, cito a Miguel Conijeros. Existía un gran vacío que no intentábamos ni nos interesaba cubrir, y creo que esa actitud ha sido probablemente la manera más lúcida de atravesar una década esquizofrénica dividida por la manipulación ideológica. Esto por un lado. Por otro, se hizo absolutamente necesario darle la espalda al desolador espectáculo que se asomaba. Todo era feo. Las estolas de Lucía, las canciones de los hippies, las corbatas de Maluenda, el discurso de los comunistas, el lavado de cerebro sistemático de los fachos, las frases de Merino, las torturas del Mamo, la iglesia, hasta el metro, tan limpio y ordenado, parecía una maqueta de mentira que en sus tripas digería los interrogatorios que nos hacían después, que nos detenían simplemente por sospechosos. Cierre de paréntesis. Se acudía a sesiones del LSD guiado por las lecturas de Timothy Leary y de San Pedro que alguien traía del norte. Entonces sabías que el miedo no eras tú, porque éramos uno con los otros, y en la unidad no había peligro, ni tampoco en la creación. En el arte nos sentíamos entregados al espíritu de la colectividad. Un público hambriento nos sostenía con su presencia, porque lo que ahí ocurría, en cada fiesta del Trole o Matucana 19, en cada concierto y cada performance, era un signo de libertad, de comunión,
Cuando el ditirambo ocurre, la guerra se retira. Nunca hablábamos del miedo. El coraje de la juventud y las enormes cantidades de hormonas nos hacían temerarios. Reíamos, bailábamos como locos, frecuentábamos lugares peligrosos, bares llenos de ratis y putas como la Casa Cena, y las discos detrás, donde a veces iban los CNI, tanto a sapear y a huevear, como a hacer redadas. La tribu se movía entre Plaza Italia y Matucana y entre Hípico y Mapocho. Ahí estaba la casa de los Barnechea, donde vivía la Taía, y que cobijó las mejores épocas de la era. Un lugar de amparo y encuentro. A veces se subía al barrio alto, y esto era Providencia, el Burlitzer o la Nona Jazz. Después estaba Bellavista, donde tenía casa y taller Pablo Domínguez. Las casas eran talleres y verdaderos centros culturales donde se compartía todo. Aplanábamos las calles, caminábamos comodamente buscándonos los unos a los otros y organizándonos para vernos siempre, a todas las horas, ojalá todos los días. Nadie tenía teléfono. Para encontrarnos había que caminar. Fiestas interminables, amores, protestas, bares y trabajo. Trabajo creativo como un océano. Olas de ideas recogidas en las casas que arrendábamos en grupo y que eran sala de ensayo y parque de diversiones. Había un abuso endemoniado de creatividad, amor, sexo, droga y desafío y terror a dormirse. En la noche se escuchaban disparos. En 1987, viví un rato en el departamento arriba del galpón de Matucana 19. En el galpón se abrió un espacio de sueño gracias a su dueño Jordi Lloret, que no vino, parece que no lo veo, que regresaba de España. Eventos enormes de música, teatro, arte y política se realizaban juntando fuerzas, talentos y monedas. Por allí, como por el trole, el espacio que recogió toda la vanguardia de la época, dirigido por Ramón Grifero y Pablo Lavín, pasaron todos. Vicente, los Bororo, los Sami, Goñi, Barnechea, la contingencia psicodélica, Alfredo Castro, Trufa Cabeza, los electrodomésticos, los Jupa, los prisioneros y también las Cleopatras. Se convivía con los vecinos de la estación central. En la madrugada, cuando no había toque de queda, íbamos a comer sopaipillas y huevos duros a la estación. Nos hicimos amigos de las putas y travestis de la calle Maipú, de San Camilo y de la calle San Martín, donde estaba el trole. Todos sufríamos el mismo mal, la dictadura. Más de una vez se hicieron redadas, entraban batallones armados y nos ponían contra la pared, mujeres a un lado y hombres a otro. Y después nos llevaban detenidos, amedrentamientos que ya no podían espantarnos. Me acuerdo de una obra de Vicente que terminó con luz de vela después de un apagón. Y ahí apareció Vicente Ruiz, que marcó mi destino como actriz por su encuentro. Lo conocí en una fiesta, nos enamoramos y desde ahí no nos separamos nunca más hasta el día de hoy. A través de él conocí a las Cleopatras. Fue nuestro maestro y quiero contarles por qué. Vicente trabajaba en ese momento en el montaje de Zaratustra, performance ballet, escrito por Felipe Vilches, lo que era una provocación. Nietzsche era considerado en la época un filósofo de derecha, eso por supuesto fue antes de Deleuze. Por ejemplo, cito memoria, una frase: jóvenes chilenos progresistas, fuerza, voluntad y optimismo. Caía como patada en la guata porque se podía leer como un eslogan facho. Vicente se salía de todos los moldes y junto a su grupo me dejó extasiada. En ese momento la gran mayoría asistía a peña y vestían como hippies. El grupo en cambio era arrojado, experimental, visionario y se alejaba de lo académico. Entonces empecé a asistir a estos ensayos de Zaratustra en el trole, y allí en la pared se colgaban las páginas de la obra de Vilches que iban saliendo día a día de su pluma y que se bailaban en cada ensayo. Vicente mezclaba danza y teatro y proponía una estética despojada de pop. La música electrónica, que en Sudamérica desembarcó tardíamente, ya en ese montaje se hizo presente con la llegada a Chile de Martin Choff, una verdadera primicia, y Ruiz, por supuesto, lo fichó. Los temas que tocábamos y que nos interesaban se referían al poder, la muerte, el sexo, la identidad sexual, la dominación a través del erotismo, la violencia. Con los años se sumaron otros relacionados con los derechos ciudadanos, la marginalidad, las minorías. Vicente exaltaba el aspecto hedonista de cada uno, nos alentaba a creer en nuestro potencial, nos proponía la belleza
como antídoto al miedo. Nos enamorábamos los unos de los otros. Ese era el combustible. Proponía que cualquiera que tuviera la temple y el espíritu podía bailar y actuar. Bastaba la presencia y jugar en el tiempo real. ¿Qué es el tiempo real en esta visión? El momento sagrado, donde el artista es un chamán que oficia el sacrificio donde lo que se sacrifica es el mundo y lo que se abre es el corazón. Las Cleopatras. Cleopatras, chicas del Nilo, una producción musical de mujeres dedicada a los hombres. Anunciaba el flyer de enero de 1987. A los 22 años, cuando Vicente partió por un periodo a Buenos Aires, quedamos sin director. Entonces tomé la iniciativa de empezar una experiencia autónoma con estas mujeres que me fascinaban y que todavía me fascinan por su talento y sensualidad. Así nacimos. Partió como un espectáculo multimedial con un estilo pop de danza, música y teatro para transformarse en un grupo estable. La primera entrega se basó en una investigación que realizamos en muchos aspectos, literarios, estéticos y musicales. La mayor parte de los textos los escribía yo como en forma de canciones, y hay varios de ellos que ya escuchamos y que están en el disco. Escribíamos ya autocensurándonos, lo que nos parecía podría ser peligroso. El texto estaba lleno de metáforas, ahora parece súper ridículo. Se hacía poesía obligados por la censura o por miedo a ella, porque para los más jóvenes existía una especie de DICOM de los textos, donde había que mandarlos antes de actuar. Cleopatras, aún siendo una reina, sucumbe frente al poder militar. Sucumbe, seduce y se enamora del tirano. El pater fálico, el poder militar representado por Marco Antonio y César, dejan a esta mujer espléndida, poseedora del secreto de la belleza y de una cultura esotérica extraordinaria, a merced de la tiranía patriarcal. La vergüenza por su debilidad la lleva al suicidio. La metáfora era clara. Las mujeres de nuestro país amaban a Pinochet con sus ojitos azules. Esa realidad insoportable que sin embargo no éramos capaces de combatir o suprimir, inspiró a las Cleopatras. Éramos víctimas y cómplices y nos autodenunciábamos en escena. Los personajes de la obra encarnaban distintos aspectos de la feminidad. El tirano fue interpretado por José Barnechea, que no era actor, pero era muy guapo, como todos nuestros colaboradores. Efectivamente tuvimos que usar todos nuestros encantos para convencerlo a participar. Era difícil oponerse a estas chicas del Nilo, porque éramos unas rompehuevas tremendas a la hora de alcanzar nuestro objetivo. El proyecto era técnicamente complejo y por supuesto no teníamos ni uno para realizarlo. No tengo memoria de dónde sacamos la plata. En general no recuerdo que nunca habláramos del tema del dinero en todos esos largos años. El equipo invitado que se cambiaba de entrega en entrega era impresionante y los menciono porque creo que les merezco un homenaje. Estaba Pablo Borón, Enzo Bronde, Arche Frugone, Daniel de la Vega, Juanjo Roca, Juanjo Gajardo, Rafael Guíñez y el más aplicado y tenaz, Jorge González, que se desdoblaba para componernos. Y las Cleopatras invitadas, Ana María Angulo, María José Levine, que compuso y canta varios temas en el disco y que era nuestra estrella, porque era la única que cantaba de verdad. La escenografía estuvo a cargo de Jacqueline Fresal. Consistía en un piso de cuadrados blancos y rosados con unas columnas en cartón yeso, una perspectiva falsa, estilo expresionista pop, las columnas del palacio, las columnas fálicas que con las luces halógenas provocaban sombras sobre los muros junto a los cuerpos de los actores. En el tablero se jugaba la partida. Había danza, la Taía era nuestra coreógrafa, música en vivo, cámara en vivo y una serie de escenas proyectadas en diapositivas y video. Las escenas más tocantes quizás fueron una serie de monólogos que las obligué a hacer. Era temeraria, en que las actrices contaban una experiencia amorosa, sumamente íntima y personal. En un contexto tan machista, lo femenino no tenía espacio.
Porque no me van a creer ustedes, pero el punk y la New Wave era igualmente patriarcal y machista como todos los demás. También nos veían con sarcasmo, a un poco de cariño y con mutuo apetito. Nos decían las cleocachas, las cleocatria, etcétera, etcétera. Nosotros no éramos tampoco feministas ad hoc, no. Nos reivindicábamos seduciendo. Usábamos mucho humor para nuestras puestas en escena. Un humor que hacía presente el machismo. Era una exacerbación de lo femenino, autoirónica y sin embargo seria. Poníamos nuestro mundo privado a lo público y usábamos todas las armas de nuestro cuerpo para esto. El desafío era superar el pudor y exponernos. Ser vulnerable nos fortalecía. Parte de este material que habíamos grabado y en el que veníamos trabajando con Jorge se presentó por primera vez y última en Antígona en el 91 en esa performance que vio Iván Navarro en el Teatro Teletón. Una versión libre, ultra ambiciosa, donde Jorge participaría como actor protagonista interpretando a Creonte. Por entonces la Cecilia ya había empezado hacía un tiempo a ser parte de Los Prisioneros. Estábamos cerca de lograr la grabación de un disco. Carlos Fonseca había aceptado trabajar con nosotras, pero una metida de pata con su esposa de la época nos dejó fuera. Tuvimos que esperar 30 años para hacer el disco. Entre medio la Taía y yo fuimos mamá y después de esta etapa las exigencias de la producción se me fueron en cordillera. No había fondos, ni sponsors, ni institucionalidad cultural, ni escena. A pesar de eso mostramos el trabajo varias veces, lo simplificamos, etc. Cuando la alegría llegó, el capitalismo nos absorbió. Sin embargo, debo decir que nunca sentí la frustración por el fin de nuestras performances, porque como dije, Las Cleopatras es una historia de amor. Esta es la parte conmovedora. Son las heroínas de mi propia novela. Las guerreras que han ido desafiándome y cuidándome. Un viaje heroico lleno de desafíos. Un amor entre 4 mujeres que han visto sus vidas a través de la vida de las otras. Lo que nos ha unido ha sido la búsqueda de la libertad y de la creatividad en el vivir. No siempre hemos sido sabias. Hemos sido temerarias, salvajes, voraces y locas. Pero nos hemos cuidado y quiero en este momento tener el privilegio delante de ustedes, que son mis testigos, de agradecerles porque han sido las maestras de mi vida. Así que gracias, amigas, por lo que hemos compartido. Ese es mi plan ahora. Vamos empezando.
¿Aló? Bueno, yo voy a conversar de nuestras obsesiones formales del lenguaje. Nos obsesionaba una puesta en escena que, aunque era teatral, fuese recordada por el público como un concierto de rock. Necesitábamos que nos diferenciáramos de todo asomo de chilenidad. Quería que saltáramos al mundo sin apellidos, sin sombras, sin heridas, como guerreras que habían triunfado. Teníamos los ojos puestos en la música, en el punk, en la new wave, en la juventud de todas partes. Mirábamos lo que nos estaba prohibido, a lo que casi no teníamos acceso. Queríamos ser parte de la escena mundial, salir de la identificación chilensis. A tal punto nos ocupaba el tema que en nuestras interpretaciones teatrales hablábamos en otro acento, como española o como un latino universal, una especie de latino de ese de las telenovelas. Sin rastro de chilenidad, sentíamos que no había mucho que mostrar de nuestra realidad nacional de entonces. Componía las escenas en imágenes fáciles de grabar a la vista, esquemas de movimientos como para imitar, instalar una tendencia. Queríamos un lenguaje del cual todos se pudieran apropiar. Soñábamos que el público pudiese cantar nuestras canciones, así como también pudiesen repetir los textos de las escenas, que se las aprendieran de memoria y que las hicieran propias. Buscaba que fuéramos imitables, seguibles, en estilo, en sonido, en movimiento. Imaginaba que éramos parte de la industria popular. Me inspiraban las fotonovelas, los cantantes populares como Adamo, Isabel Pantoja, Janet, Leonardo Fabio. La música que en realidad escuchábamos en los restaurantes que frecuentábamos cotidianamente en nuestro barrio de Blanco Encalada. También mirábamos hacia la moda, los diseñadores mundiales, las pasarelas, Versace, Lacroix, Gaultier y sus propuestas vanguardistas. En esos días, algunas de nosotras éramos modelos y veíamos que a través de la moda el mundo se colaba en las pasarelas y descubríamos una manera de conocer y participar de lo que pasaba fuera de nuestros límites nacionales. Buscábamos estéticas autónomas, sin rastros del despojamiento de libertad, sin asomo de llanto, traspasando los límites de lo oculto a lo masivo. Yo quería a todos en nuestras performances, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Incluimos para ello la tecnología en nuestros montajes, micrófonos para jugar con nuestra voz, sonar como en el radioteatro, sonidos íntimos, insolentes, provocadores, eróticos. Sonidos conocidos por todos. Quería en efecto proyecciones de diapositivas, cámaras en circuito cerrado, grabando lo mismo que se actuaba en vivo. Todas cosas que hoy son normales, pero que en esos tiempos eran muy innovadores. Quería romper cualquier ilusión teatral, sin cuarta pared. Incluimos al público como cómplices de nuestros temas, de nuestro hacer. Les hablábamos a ellos y los hacíamos responsables de nuestro momento presente. El video que acabamos de ver es un montaje de Francisco Arévalo con material de archivo de la época, material grabado en cinta por artistas que trabajaron junto a nosotras como Vicente Ruiz, Enzo Blonder, Pancho Sala, Daniel de la Vega, Gonzalo Donoso, Marilis Alemán y Miguel Tapia. Ahora yo voy a leer lo que escribí sobre lo que ha sido para mí la experiencia del disco de las Cleopatras. En la novela Memorias de África de Isaac Dinesen, que es su seudónimo, porque su verdadero nombre es Karen Blixen. En un capítulo que se llama Los Caminos de la Vida, ella cuenta que cuando era una niña le mostraban unos dibujos, una especie de dibujos animados que se iban formando ante sus ojos mientras el artista contaba su relato. Este relato se contaba siempre con las mismas palabras para poder ir armando el dibujo. Llegaba un punto, el narrador comenzaba a dibujar un mapa con todas las idas y venidas que tenía un hombre durante una larga noche en que enfrentaba una serie de accidentes y obstáculos. A la mañana siguiente miraba por la ventana y se daba cuenta de que había hecho el dibujo de una cigüeña. La conclusión era
que después de haber vivido un camino de obstáculos que parecían arbitrarios, finalmente descubriríamos un dibujo que nos sorprendería, hecho en todos sus detalles por nuestras idas y venidas, y claro, nuestras tribulaciones. Finalmente descubriríamos el sorprendente dibujo. Eso es el disco de las Cleopatras, el dibujo de ese tiempo, que se devuelve hacia nosotros, reflejado nítidamente por la ciencia, el talento y la generosidad de Uwe, Atom, y la inteligencia de Iván Navarro. El video es un collage, una película ochentera hecha de material grabado en cintas. Ver nuestras imágenes en el soporte de su época me hace pensar en lo transitorio del soporte, el de ahora. Y cuando digo el de ahora, hablo del soporte y pienso en el soporte digital, pero las Cleopatras me contestan: el soporte es tu cuerpo, y vuelven a hacerme lo mismo que siempre han hecho conmigo, ponerme en un sitio inesperado y real. Frente a esto, solo puedo decir que siento que estamos en el mismo tiempo, en otro lugar. En este lado de la calle, ellos vuelven cansados en busca de sus pequeñas. Quiero caricias plenas, obscenas. Quiero caricias plenas, obscenas. Ese es mi plan ahora. Bueno, sobre el arte del disco, quiero decir que es natural recomponer este sorprendente dibujo que nos devuelve el pasado, darle una pincelada, como ordenar los retratos en un álbum, juntarnos con esas pinturas antiguas impresas en nuestro inconsciente desde siempre, con una pequeña luna que esconde la Cecilia en su pecho, lógicamente para mí sobre la nieve. Un caracol le sirve a la Patricia para afinar su oído y oír lo que le dicen los dioses, y el río y sus navegantes. He tomado algunas fotos antiguas y las he insertado en collage, recomponiendo el sorprendente dibujo del pasado con cosas del pasado. Vamos puliendo algo que en un principio nos pareció o me pareció circunstancial y ahora se transforma en uno de tantos símbolos de nuestro amor, de nuestras épocas, esta y la de hace 30 años, y seguimos juntas. El poder es de quien lo toma a fuerza de amor o por el acero. Pero no es un juego de muerte. Este es un juego que se juega para saciarse.